Buenas tardes, distinguidos estudiantes. Hemos estado transitando este hermoso pasaje de la literatura oral venezolana, en la que yo estoy imbuido como hombre, como creador, como investigador y como amante de cada hombre y de cada mujer del pueblo de Venezuela. Es importante en esta etapa ya final dedicársela al amor a la tierra, al amor a la identidad, la literatura con pies telúricos, la literatura que tiene esa imagen constructiva de la realidad allí mismo, cerca de ti. Está ese cuento de la abuela, ese cuento de tu tío, de tu familiar. Yo te invito a que tú lo compiles, pero que tú lo grabes, para que vayas encontrando tu ritmo interior. ¿Para qué nos sirve la literatura oral? Es posible que ustedes no lleguen a ser narradores orales. Yo quisiera dictar un seminario de creación de literatura oral. Quisiera ver cómo fluye el hecho de contar en cada uno de ustedes. Pero ¿qué sucede? Vamos a lo siguiente. Vamos a tratar en este tema el modelo accionar y los recursos constructivos. 2 puntos. La fechoría, el ayudante mágico, la carencia, designadores, contratos, las orientaciones del héroe, los villanos, la parodia, la ironía y el justiciero. Toda esa cantidad de categorías que cada uno de ustedes como creadores tiene que ejercitarse para poder desarrollar esa narrativa. Vemos nosotros que el modelo de acción, toda obra narrativa tiene un modelo de acción. Si nosotros leemos cualquier novela de un autor, póngase el caso, Rayuela, de Julio Cortázar, una novela obligatoria para un narrador. Vemos nosotros que lo primero que él plantea es el escenario donde se va a desarrollar la acción. Y parece ser que esa estructura se va a mantener a través de toda la historia. Si vemos a Miguel de Cervantes Saavedra, quien agota los poderes de la imaginación, pero él comienza en un lugar de la Mancha, del que yo no quiero recordarme, vivía un hidalgo. Un hombre flaco, enjunto, va a pintar lo que es la carencia, esa categoría que Vladimir Pro va a mantener, la carencia, esa carencia de amor, pero esa carencia, esa pobreza que a veces es que él come, pero también a su lado hay un coprotagonista que es Sancho Panza, que cree única y exclusivamente en los poderes de su señor, pero que come bastante porque es gordo. Entonces ustedes ven que en la construcción del personaje, en la definición del personaje narrativo, de ese sujeto narrativo, en medio de la carencia, él tiene 2 personajes que están unidos como héroes en un solo objetivo, el ingenio, acompañar al último caballero andante. Ese último caballero andante que viene a construir en Venezuela, ese caballero andante que es el diablo que anda por todas partes, pero también el caballero sedente, el muerto, el aparecido, que camina y se desplaza. Entonces vemos nosotros que en medio
de este universo, este caballero andante hay algo de antagonismo. ¿Cuál es la figura antagónica que tú vas a plantear en tu narrativa? ¿Cómo vas a construir el espacio? En medio de ese espacio vas a pintar a ese hombre enjunto, flaco, que come de vez en cuando, pero también a este hombre gordo, montado en un burro. No puede ser un caballo. Es genial. ¿Por qué es genial Miguel de Cervantes Saavedra? Porque no puede ser un caballo, tiene que ser un burro. Porque Sancho Panza no es igual al caballero andante. Los dos son andantes, a ratos son sedentes, andan a pie. Por cierto, que la figura del caballero sedente en ese personaje picaresco la crea y la estudia en Venezuela Ramón Ordaz. Es bueno que lo tengamos muy claro. Entonces, fíjense bien que el narrador es un pintor que con las técnicas de la narrativa va a pintar al personaje, a pintarlo, como lo dice la 10ª del canto de San Antonio, que es muy hermosa, en la cual él pide permiso para pintar un ángel bueno. En el nombre de Dios bendito voy a pintar un ángel bueno. Vamos a pintar ese ángel bueno. Si el pintor tiene en su paleta de colores todos los colores del imaginario universal y todos los colores del universo, más todos los que él construya, como lo hizo Armando Reverón, que construía colores de la tierra, colores de todo, porque él era el universo en medio de esa modernidad que él estaba viviendo. Entonces, este hombre tiene que tener en esa paleta de colores recursos narrativos. Esos recursos narrativos que lo llevan a pintar esos dos personajes. ¿Cómo sabemos si un personaje es bueno o está bien construido? Lo sacamos del escenario. Así lo hago yo como dramaturgo. Voy a ver si este personaje está bien orquestado. Entonces yo lo saco. Si yo lo saco y me mueve las piezas del dominó, quiere decir que él tiene que ir ahí. En la construcción de la dramaturgia de William Shakespeare, yo sigo a Shakespeare como dramaturgo y sigo a todos los grandes maestros porque de todos los maestros se aprende. Así como invito a ustedes los narradores a que de todos los narradores venezolanos se aprende algo. Por ejemplo, la orquestación de 3 voces en la narrativa venezolana. Esa orquestación de las 3 voces la hace Miguel Otero Silva magistralmente en Cuando quiero llorar no lloro. Esos 3 personajes que están allí en espacios diferentes, pero que uno no sabe dónde se fusionan los espacios. Esa genialidad para unir esas sustancias culturales en ese proceso y en esa fecha histórica como lo fue en 1960, que construye una estructura social de Venezuela, es genial. Tendrán ustedes que estudiar y ver cómo lo logra, cómo lo logró él. No leer la dramaturgia ni leer los cuentos fantásticos venezolanos o los cuentos en sus diversas generalidades orales para simplemente hacer un juicio, no, para aprender el arte del narrador. Ese narrador que está ahí, un Alejo Carpentier en el siglo de las luces, porque Alejo Carpentier no es cubano, es venezolano, él vivió aquí, aquí vivió su exilio, aquí estuvo con nosotros haciendo literatura, aquí escribió El siglo de las luces, aquí escribió toda esa novelística que hay en él, que hay en Lezama Lima, que hay también en la construcción de esos personajes que son mitologemas. ¿Se han muerto los mitos?
Yo escribí una obra en mi experiencia personal, me pidió la Compañía Nacional de Teatro que escribiese una iconografía del llano. En el estudio que yo hago del llano, hago un presupuesto teórico y me llevan a un concurso y resulto ganador. Eso resultó ser un dolor de cabeza bastante profundo porque tuve que estudiar a partir de la simbología lo que el llano es. Y resulta que uno de los mitos vivos en el llano es el Edipo. Y encontré una canción edípica, El canoero del Caipe. Una canción cuyo poema lo construye Alberto Arbelo Torrealba. Y es la historia de un hombre que mata al padre para llevarse a la hija. Pero como la hija no se quiere ir, también la mata y la deja en una canoa. El canoero del Caipe era un catiri apureño. Le quitó el amor de golpe a aquel que era como un dueño. Muchos la han visto pasar canoa sin canoero con la zamurada adentro. ¿Quién puede ser el padre de este mitologema? Estaba yo estudiando las teorías de los mitologemas, por eso ustedes tienen que leer teorías de Mircea Eliade, de Domingo Miliani, que es un venezolano ejemplar extraordinario, esa teoría de los mitologemas. De tal manera de que nosotros podamos ver la construcción de personajes mitologema. Aquí en Venezuela hay personajes mitologema. Marcos Vargas es uno. Actualmente Rómulo Gallego se nutría de la oralidad. Actualmente en Venezuela los hombres y las mujeres se están volviendo locas con unos espíritus que se le mete de la selva. La selva los está volviendo locos. ¿Y acaso la selva no se posesiona de Marcos Vargas? Pero ¿cómo comienza la novela de Rómulo Gallego? Rómulo Gallego prepara la escena, el espacio y está en el espacio. La embarcación remonta el Orinoco por el delta. ¿Ustedes se han imaginado remontar por el delta, por ese caudal de agua tan asombroso? Ya ahí estamos entrando en la sobrenaturaleza. De tal manera de que ustedes como narradores tienen que construir ese espacio donde van a estar sus personajes y los personajes van en ese barco cantando, como el barco que iba en la Doña Bárbara, de más lejos que más nunca, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta, de más lejos que más nunca. De allí vino la trágica Guaricha. La trágica Guaricha. Es más allá del Meta. Es el universo íngrimo, el universo lleno de carencias, pero también el universo que construye una palabra esencialmente venezolana, el desafío. Me gusta escuchar el trueno aunque me deje aturdido, dice el florentino, y por eso estoy aquí, en medio del desafío. Oh. Es el desafío, una palabra estrictamente venezolana. Construye ese desafío. El barco va subiendo por el delta del Orinoco. Yo no me puedo imaginar. No me imagino. Si yo vi el Arauca de bote en bote, preñado de agua, y tuve miedo de verlo, ¿cómo será ver el Orinoco y remontarlo por el delta? Así comienza la novela donde está Marcos Vargas. Cuando fui a Barinas, en Barinas todavía sí existe el Guaviare. Y hay los caminos en carreta por el Guaviare. Y en Barinas se hacen las carretas aún al final en Socopó. En esa comunicación con ese universo de la selva. O en la novelística de Snow Rivera, que al final dice en la vorágine, se lo tragó la selva. ¡Ay, chale!
y nació la novela de la selva. Entonces, ser narrador oral, ser narrador en Venezuela, es tomar en consideración que hay una oralidad que está ahí viva, que es una fuerza telúrica de patria, de identidad, que va a construir ese espacio simbólico donde voy a pintar ese personaje que viene allí, que es ese Marcos Vargas, que se lo traga esa gran montaña extraordinaria de la Amazonía. Allí hay personajes, sí, los personajes tienen que construirlo ustedes uno por uno. Construirlo uno por uno. Miguel de Cervantes construyó al Quijote, construyó a Sancho Panza, pero también construyó la Dulcinea. La imagen de Dulcinea, una imagen, cuando él llega donde están las mujeres, que es como un Mavil, que lo corren y lo golpean y le pegan y le hacen de todo en ese Mavil, él está en su imaginario y él busca esa Dulcinea que se le pierde en los laberintos de la imaginación. Eso lo salva, porque lo salva a él los poderes de la imaginación. En Gabriel García Márquez, veamos, el ayudante mágico, la Cándida Heréndira. Una vela es un ayudante mágico. La abuela desarmada vive en una mansión y pone a la niña a que trabaje tanto y haga tanto y le explota y le estafa y cuanta broma hay. Y ella va con una velita y dejó la vela ahí porque está dormida del cansancio y se ha incendiado toda la riqueza de esa señora. Y al final se la lleva de pueblo en pueblo y la transforma en una prostituta y la explota hasta que ella le pague el último centavo que le costó esa mansión. De tal manera de que esa vela, a esa conclusión a la que llegó García Márquez, es un cuento popular, pero Gabriel García Márquez le colocó la vela, el ayudante mágico, porque él estudiaba perfectamente bien esa simbología. En una obra clásica europea que a la gente no le gusta leer porque es muy gorda, muy grande, es demasiado grande, dicen pero los narradores tienen que leer a otros narradores. En el Ulises de James Joyce, que está cumpliendo años, el año pasado cumplió años, vemos nosotros que comienza diciendo, el abrupto Buck Mulligan, hay mucho viento, es en Grecia, no se sale del mundo del mar. El abrupto Buck Mulligan apareció en lo alto de la ventana con una vacía desbordante de espuma. Agarró el paño y lo cruzó en cruz y colocó la navaja de afeitar. Alzó la taza y dijo, introibo e altare Dei. Al lado de él está su compañero de aventura, Kinch, y él le dice, apártate, Kinch, jesuita, miedoso. Él se aterra porque todo aquello para Kinch es un acto de brujería. Pero es que para todo el mundo irlandés que está planteando James Joyce, es brujería. Por allí pasaron y están las brujas de Hamlet. Todo el mundo de Irlanda es un mundo de brujería. Y si James Joyce toma ese mundo, esa referencia de ese imaginario de la brujería, ¿por qué nosotros nos han enseñado a tener pena de nuestro folclore? Entonces hay que asumir la literatura con desafío. En la Cándida Heréndira está ese ayudante mágico. Y así sucesivamente vemos nosotros en las obras venezolanas que también van a existir todos estos personajes, la carencia, los designadores, los contratos, la obra donde hay contratos de tipo social, contratos amorosos, pactos, que los pactos también están allí y son una vigencia.
que dan la orientación del héroe. También están los villanos y están las parodias. Esos personajes que son la parodia, pero también están los personajes irónicos y están los personajes justicieros. De tal manera, por ejemplo, la obra de José Leo Tapia son obras de una parodia. El Tigre de Guaitó cuenta la historia de un héroe que lo mataron y que se convirtió en un canto popular cantada por los golperos del Chocuyo. Un domingo de diciembre de 1804, murió el general Montilla asesinado a machete. Ay, Montilla, El Montilla es un canto popular y cuando uno sube hacia Boconó hay altares a Montilla y velones con el nombre de Rafael Montilla. Fíjense bien, y él escribió esa novela, El Tigre de Guaitó, fundamentada en los cuentos que le echaron en el tránsito de él en la cordillera, porque él peleó contra los Araujos, contra el León de la Cordillera, que era representante del mundo gomecista. Y la vida de Rafael Montilla es una vida parecida míticamente a la vida de Pedro Pérez Delgado, el Maizanta, de acá de los llanos. Y peleó con Maizanta, acompañándolo en el llano, pero no le gustó pelear en la montaña. Ser el Tigre de Guaitó, y lo mataron cuando estaba tomando agua a las 6 de la mañana. Dice la cuentística popular que él vio el reflejo en el filo del machete. Ahí se salvó, ahí se salva. Lo ve. Ahora lo magistral es que ustedes aprendan a construir esa narración, esa narratividad. Es bueno como ejercicio que cuando construyan esa estructura de la novela, ustedes la graben para que oigan su voz y la voz de los personajes y el espacio donde los personajes se desarrollan. Gabriel García Márquez, que escribió 100 años de soledad, obra ganadora del premio Rómulo Gallegos, acá en Venezuela, antes de ese Nobel, que le dio buena suerte al premio Rómulo Gallegos, él dice que fue una novela mítica, de mitos, de lo que pasaba. Hay que aprender de Gabriel García Márquez y ustedes ven que se van dando en tiempos. Pero el tiempo es uno. El coronel Aureliano Buendía estaba ante el pelotón de fusilamiento cuando recordó que lo llevaron a conocer el hielo. ¿Cuánto es el tiempo de la novela? Entonces los tiempos son eclécticos y son permutables. Durante ese tiempo pasó toda esa vida en ese minuto antes de fusilarlo. ¿Cuántos minutos pasaron en la vida de Manuel Espinosa antes de que lo fusilaran en Sabaneta? ¿Se han puesto a pensar eso? Y él dice que la novela que va a quedar para el futuro es El amor en los tiempos del cólera. Lo dice Gabriel García Márquez en su última entrevista. Hay una silla ahí, unos personajes que están contándose la vida. Y él dice que él cuenta la vida de una familia que ha vivido muchos años, que es su familia. Más cercano no puede ser, una historia de su familia. Juan Rulfo dice en su última entrevista, le dicen, ¿por qué usted no escribió más después que escribió El llano en llamas, Pedro Páramo, y escribió todas esas cuentísticas maravillosas? Él dice, porque el que me contaba los cuentos se murió. El que me contaba los cuentos. Entonces, allí tenemos nosotros que él va construyendo el espacio. García Márquez construye ese espacio, un pelotón de fusilamiento, la vida de los Buendía
y después va cuando van al mar, después hace todo ese recorrido, con la llegada de Melquiades en todos esos procesos, que es un proceso histórico de América Latina. Ese Melquiades, ese Blacamán que llega ahí, que le vende una tecnología, que primero llega sin diente y después llega con diente, y después entonces le vende el hielo y después le vende tal cosa. Ese mercader que está allí, que está explotando a este hombre que no tiene conocimiento y que nunca lo llega a tener del todo. Entonces vemos ahí que también en esos planteamientos hay unas relaciones histórico-políticas y sociales detrás de toda narratología. O como dice Gallego en sus teorías sociológicas, el cerco literario y el cerco social. Son dos cercos que están ahí, dos líneas, lo literario y lo social. Entonces es importante que ustedes vean esto en Juan Rulfo. Juan Rulfo construye el espacio en Pedro Páramo cuando la madre le dice a Juan Preciado, búscalo, reclámale, cóbrale el abandono en que los tuvo. Inmediatamente describe a unas saponarias, que son unas plantas que nacen allí en esos desiertos, y uno entra en aquel mundo fantástico y mítico de muertos, donde todos son muertos, y al final queda Pedro Páramo, todos mueren, Sultor, todos, y al final queda él en una silla, y los amuros le van llevando los cabellos, se van llevando los cabellos. Pero también los amuros que entran a jugar un escenario maravilloso en el ejército desde el independentismo hasta la guerra del Mocho Hernández y posterior a ella, con Ramoncito Guerra en el siglo XX y la secreta de Juan Vicente Gómez, como los hombres peleaban cuerpo a cuerpo, se llenaban de las vísceras y aquello era como un trofeo, iban hediondos a sangre, a vísceras y a todo, y herían que los amuros iban arriba, y todo el mundo veía la zamurada y sabía que venía el ejército, o el patriota, o el liberal, o aquellos que perseguían a todo el mundo por la llanura. De tal manera de que es importante, todos ustedes conocen los personajes, todos ustedes están imbuidos por esa realidad, pero lo primero que tienen que hacer es construir ese espacio. El espacio de la carencia, el espacio donde se desarrollan las fechorías, esos antihéroes que siempre obligatoriamente tienen que construir una fechoría y que ustedes, como en un tablero de ajedrez, deben ubicar dónde se comete la fechoría. El momento preciso y justo. No puede ser que toda la narración esté llena de fechoría. No, tiene que haber una sola fechoría. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense bien, para concluir ya estas hermosas 9 sesiones de trabajo, vamos a culminar con una lectura importante que tenemos acá, donde la literatura oral es constructora de procesos históricos. Al igual que todas las narrativas, construye procesos civilizatorios y de desarrollos culturales endógenos por el ejercicio de su didáctica. Hay que rescatar una didáctica. Detrás de todo texto narrativo tiene que haber un aprendizaje. A la literatura venezolana se le perdió Venezuela. Tiene que volverla a encontrar. ¿Y dónde la va a encontrar? En la epistemología de la narrativa venezolana. Pero más allá de la analogía, como la define Andrés Gide, de ese demonio que son las analogías, más allá de hay que construir una analogía de la vida humana que está en cada narrativa, en cada poética narrativa, en cada escritor de esas poéticas narrativas.
de tal manera de que construye esa didáctica, verla desde los estudios transaccionales que construyen la interconexión, oralidad, expresión oral, literatura oral y narratividad. Y este proceso se le llama oralitura. Hay un proceso de oralitura que ustedes lo van a ver cuando ustedes graben esa narración, lo van a vivir y después se van a sentir oírlo. Y después van a hacer otra versión de eso que grabaron y otra versión de esos que grabaron y van a ir enriqueciendo a ese texto maravilloso con profundas emociones, con conexiones, con grandes conexiones emotivas. Tiene que haber un vínculo de vida entre el texto que estoy creando y yo. Entonces, la literatura oral, para concluir, entre todas las formas y géneros que componen su universo poético y narratológico, así como su pensamiento, son provenientes de una cultura ágrafa, cultura incomprendida académica y socialmente, pero que a la luz de la descolonización es valorizada por ser una reserva patrimonial de conocimientos no académicos. Esos conocimientos no académicos también pueden ser incorporados a esa creación narrativa. Si hablamos de conocimientos no académicos, García Márquez no era ningún académico, era un creador. ¿Y quién dice que lo que él dice no es importante si es un maestro de la escritura? Entonces lean a García Márquez, lean a todos esos autores buscando cómo resuelven la trama, el tejido de la trama y cómo se orquesta el lenguaje dentro de esa polisemia que es el texto narrativo. Así que buenas tardes, que Dios me los bendiga y que tengan una imaginación maravillosa, extraordinaria a partir de este momento y que donde vean a cualquier cultor popular, ustedes lo vean con gran respeto, porque ese hombre de pueblo es un hombre que en su imaginario también va construyendo país. Así que buenas tardes, nos vemos, les vamos a enviar una serie de materiales, de colecciones de textos, no para que hagan un trabajo, sino para que cuando vayan a construir su narratología, ustedes lo lean buscando allí cómo lo resolvieron estos maestros, cómo lo fueron haciendo, cómo lo fueron orquestando. Y si hacen investigación, tengan una reserva patrimonial importante en sus manos para construir esos perfiles patrimoniales. También les voy a hacer llegar un trabajo de Inés Cornejo y Mario Ruffer sobre la investigación en la horizontalidad para aquellos que quieran investigar desde las teorías de la horizontalidad, donde se reconocen esos conocimientos no académicos. De tal manera de que con esto hemos dado una visión y una vuelta a la literatura oral en Venezuela. Buenas tardes a todos y que Dios me los bendiga.